Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo, basado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Hoy quiero compartir una breve reflexión que he titulado esta vez con una pregunta: ¿sin Cristo o en Cristo? Y hoy entonces meditaremos en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. La palabra de Dios dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sin Cristo o en Cristo? Bueno, rápidamente veamos algunas verdades. Sin Cristo éramos llamados incircuncisos. ¿Has notado lo que dice el verso 11 de Efesios 2? Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, es decir, los que no son judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para el judío, ser parte del pueblo de Israel implicaba entonces la circuncisión, que era cortar el prepucio del miembro viril del varón. Y de esa manera entonces uno llegaba a ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña en Colosenses capítulo 2, verso 11 al 14, que en Él, hablando de Jesucristo, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mientras que todo judío sabía de que pertenecía al pueblo de Israel por la circuncisión física hecha a mano, sin embargo, la Escritura nos dice que ser pueblo de Dios requiere de la circuncisión del corazón. Y eso significa entonces que Dios tiene que cambiar ese viejo corazón pecador para darnos un nuevo corazón conforme al suyo, donde recibimos una nueva vida en Cristo. Lamentablemente, los judíos se han quedado con esta figura de la circuncisión hecha a mano y piensan que eso es suficiente para poder agradar al Señor y sobre todo para ser parte de la familia de Dios. En Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 la palabra de Dios dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y qué importante es entonces recordar que uno llega a ser hijo de Dios, un hijo en el Espíritu, solamente por la obra de Dios, por el poder de Dios y por la obra de Jesucristo, porque Él ganó el derecho de que nosotros ahora seamos llamados sus hijos, porque la obra de Cristo es lo único que nos concede el derecho para ser llamados hijos suyos cuando nosotros por la fe le recibimos y creemos en Él. Por eso sin Cristo antes éramos llamados incircuncisos, pero sin Cristo no pertenecíamos al pueblo de Dios. En el capítulo 2, versículo 12, nos dice en Efesios: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel.
Para una persona gentil, ser parte de la ciudadanía de Israel les confería derechos, sobre todo el derecho de recibir la bendición divina. Pero sabes, hoy, por ejemplo, muchas personas buscan ser ciudadanos de países desarrollados, porque saben que van a tener una serie de beneficios. Sin embargo, la bendición más grande que tú y yo podemos tener es ser declarados ciudadanos del reino de los cielos. Y antes, sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Porque el Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios, es aquel pueblo que ha sido redimido por gracia, por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo y por la gracia de Dios. Y si tú quieres pertenecer al pueblo de Dios, entonces tú puedes ser declarado hijo si tan solamente crees en Jesucristo y le recibes en tu corazón. Sin Cristo éramos llamados incircuncisos, no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero en tercer lugar éramos ajenos a los pactos de la promesa. En Efesios capítulo 2, versículo 12, en la segunda parte dice, y ajenos a los pactos de la promesa. Ahora, nota que el pertenecer al pueblo de Dios también implicaba pactos de bendición. Y estos pactos venían por la promesa que Dios había hecho a un hombre llamado Abraham. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 16, aclara esta verdad cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esas promesas que Dios le hizo a Abraham tendrían su cumplimiento en Jesucristo, y por eso solamente en Jesucristo nosotros somos circuncidados en el corazón. Nosotros ahora pertenecemos al pueblo de Dios, pero también ahora somos bendecidos con aquella promesa que recibimos por la fe. Y así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, así también ahora nosotros por la fe somos declarados justos, pero también recibimos la promesa del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versos 38 y 39, dice la Biblia, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo, esa promesa que Jesús también ratificó delante de sus discípulos para decirles que el Espíritu Santo vendría a morar para siempre en sus vidas, para poder enseñarles la verdad, para poder bendecirlos en el caminar de esta vida, pero también para revelarles cada día más y más a la persona de Dios. Y qué importante es recibir la promesa del Espíritu Santo. Si tú pones tu fe y tu confianza en el Señor, también recibirás la promesa del Espíritu. Sin Cristo éramos llamados incircuncisos, no pertenecíamos al pueblo de Dios, éramos ajenos a los pactos de la promesa, pero también estábamos sin Dios y sin esperanza. El versículo 12 sigue diciendo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y qué triste es vivir así. Qué triste es andar por esta vida sin esperanza y sin Dios. Por eso el salmista diría en el Salmo 73, verso 25,
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo de esta tierra. Sin Cristo entonces vivíamos de esta forma, pero ahora en Cristo hemos sido acercados a Dios por pura gracia, por la persona y la obra de Jesucristo en la cruz. Porque nota lo que dice Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Solo en Jesucristo eres circuncidado en el corazón, es decir, es quitado el corazón muerto por causa del pecado, para darte ahora en Cristo un nuevo corazón, una nueva vida. Solo en Cristo eres ciudadano del pueblo de Dios, del reino de los cielos. Solo por la fe en Jesucristo recibes la bendición de Dios hecha a Abraham y recibes la promesa del Espíritu Santo habitando en tu ser para siempre. Y yo te pregunto en esta hora, ¿estás sin Cristo o en Cristo? Tengamos unas palabras de oración. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque Señor, tu palabra nos revela esta triste condición de todo ser sin Cristo. Pero ahora, Señor, en Cristo, nosotros somos declarados ciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios, tenemos un nuevo corazón y tenemos una nueva vida, porque Señor, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios para recibir las promesas de la fe. Gracias, Señor, que toda persona que esté escuchando este mensaje pueda también recibir estas tremendas bendiciones para que tenga la certeza de que realmente es un hijo, una hija de Dios, nacido por gracia, por medio de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.